Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la productividad del acetato de etilo en la materia de análisis de la transformación de la materia en procesos químicos. Somos Campus Morelia, conformado por Blanca Esther, Marco Polo, Edgar Dantael, Fernando Tena y su servidor Felipe Manuel. Y vamos a hablar acerca de este tema que realmente es muy importante y puede ser aplicado en muchas áreas de oportunidad que tenemos a lo largo de nuestra carrera. Así que vamos a tocar algunos temas que hemos revisado a lo largo de este periodo. Así que comencemos. En esta sustancia se lleva a cabo con la siguiente reacción. El acetato de etilo es una sustancia líquida altamente inflamable que se utiliza en ingredientes de diferentes productos, como lo son los disolventes, las tintas y el pegamento. Se ha propuesto como un sustituto para solventes tóxicos y poco amigables con el ambiente, por ser un solvente recomendado para la síntesis y procesos de la química verde, ya que es miscible. Por lo tanto, el acetato de etilo se volvió uno de los solventes más utilizados para procesos químicos, ambientalmente hablando. La producción de esta sustancia se lleva a cabo con la siguiente reacción. Generar más ganancias. Pero, a ver, ¿cómo es que podemos retirar el agua realmente? ¿Cómo es que podemos optimizar las ganancias? Pues bueno, veámoslo de este modo. Observemos que en nuestra ecuación se muestra que es una reacción reversible, lo cual requiere o nos da a entender que podemos retirar cualquiera de los productos y habrá un equilibrio cierto de un lado a otro. Para palabras un poco más sencillas, veamos esta reacción, pero primero respondamos a la pregunta, ¿es posible? Claro que lo es, pero ¿de qué nos servirá? Pues bueno, es una manera eficiente de aumentar la producción, y esto es quitando el agua, ya que al disminuir el producto, el equilibrio de la reacción tiende la tendencia a dirigirse hacia los productos. A ver, entonces quitando el agua, vamos a obtener lo que se conoce como acetato de etilo en mayor concentración. Esto es novedoso, ya que podemos hablar de una mayor concentración de acetato de etilo y por lo cual serán los precios mucho más baratos. Pero a ver, ¿cómo es que podemos realmente quitar el agua? En nuestro equipo nos dimos cuenta y tenemos la propuesta, mejor dicho, de utilizar un método muy simple, lo cual para futuros proyectos será algo innovador. Hablamos del método de destilación que ya es conocido por varios, el cual consiste en la diferencia de puntos de ebullición. El producto será calentado de tal forma que la primera sustancia en evaporarse será aquella que pase por el refrigerante para condensarse y caer en otro recipiente en forma líquida. Esto no tendrá ningún efecto sobre la reacción, ya que uno de los procesos interviene con el calor. A ver, esto es una pequeña propuesta que nosotros tenemos que será muy bueno incluirla en futuros proyectos, Ya que es un método de separación que consiste en la diferencia de los puntos de ebullición, siendo que el acetato de etilo tiene un punto de ebullición de 77 grados, mientras que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados. El producto será calentado y eso hará que el acetato de etilo, al ser la primera sustancia que se evapora, pase a un refrigerante, donde se condensará y pasará en forma de gotitas a otro recipiente, en forma de líquido. Afectará la reacción ya que es un proceso que interviene el calor. Más adelante se explicará cómo es que el calor afecta la reacción. A partir de la definición de química verde, se responderá si es viable el acetato de etilo como solvente ecológico. La química verde es la rama de la química que se encarga de diseñar productos y procesos para reducir o eliminar el uso o la generación de sustancias peligrosas durante desechos. Se aplica en su diseño, fabricación, uso y eliminación final de una sustancia. La diferencia entre remediación y química verde es que la remediación hace el tratamiento del flujo de desechos o la limpieza de derrames ambientales, donde se incluye la separación de los químicos peligrosos y otros materiales, para después ser tratados y que dejen de ser peligrosos, y concentrarse para su eliminación. Mientras que la química verde se reduce la contaminación desde la fuente, al eliminar las sustancias peligrosas de las materias primas, reactivos, solventes y productos químicos. En otras palabras, la remediación lo que hace es que después de que se haya causado el daño al ambiente, lo limpia.
mientras que la química verde lo limpia antes de que se cause ese daño ambiental. El acetato de etilo es una molécula que se utiliza en procesos verdes y es una gran alternativa. El acetato de etilo es un líquido incoloro con un aromático olor a fruta que se utiliza como solvente y saborizante sintético, por lo que algunos de los usos o aplicaciones del acetato de etilo como solvente para usos amigables serían el café descafeinado y jabón de aguacate. Pero también lo podríamos encontrar en la fabricación de perfumes y tinturas. Hablemos de los principios de química verde y cuáles se encuentran relacionados con nuestra problemática que intentamos resolver. Bueno, hablemos un poco sobre los puntos que nos involucran. El primero de estos es el número 2, el cual habla que la economía de los átomos es manejada de una forma más óptima. Esto quiere decir que las reacciones químicas llevadas a una empresa o digamos a una línea de producción son optimizadas debido a que se utiliza menos espacio dentro de una escala más corta como lo de los átomos, pero si lo llevamos a una escala más grande, se ve beneficiado el medio ambiente. Además de esto, el punto número 6, la cual nos dice que el gasto energético es mucho menor. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Hoy en día tenemos un problema muy grande, el cual es el calentamiento global, y no podemos dejar de innovar por esto, sino más bien buscar soluciones que nos permitan afrontar los problemas y seguir innovando. Es por esto que terminamos con una pequeña reflexión en nuestras carreras como biotecnólogos, bioagrónomos. Creemos que es muy importante la producción del acetato de etilo, pero es mucho más importante defender los ideales del planeta, lo cual requiere que tengamos un poco más de conciencia. Y es por esto que podemos usar la química verde para satisfacer las necesidades de la humanidad. Cerramos con una pequeña frase de Paul Hawken, la cual dice que el futuro pertenece a aquellos que entienden que hacer más con menos es compasivo, próspero, duradero, más inteligente y más competitivo. Podemos seguir innovando, pero realmente hay que buscar soluciones a los problemas actuales. Indica la reacción, un mol de ácido acético y un mol de etanol produce un mol de acetato de etilo. En esta parte, una tonelada equivale a esa cantidad de moles. Por lo tanto, en los reactivos se necesita la misma cantidad de moles para producir esa cantidad de moles en acetato de etilo. Pero, como tienen distinta masa molecular, se necesita diferente masa para producir lo que es una tonelada de acetato de etilo. En el etanol es 0.5 toneladas y en el ácido acético es 0.6 toneladas. La reacción de esta molécula se describe de la siguiente manera. El etanol reacciona al ácido acético para producir acetato de etilo y agua como residuo. Ahora bien, esta reacción está balanceada ya que tenemos las mismas moléculas de cada lado. Tenemos 4 carbonos de un lado y 4 del otro, y así en el hidrógeno y el oxígeno. En la parte de abajo vemos la masa molecular, por lo que podemos deducir gracias a la estequiometría que la cantidad de etanol y ácido acético que se necesitan para producir acetato de etilo no son iguales. Los moles de los reactivos son iguales, sin embargo su masa molecular no es la misma. Ahora pasemos a la parte de los cálculos estequiométricos. Tenemos 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético. Resulta que tenemos un reactivo limitante. Este reactivo limitante es el etanol. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que limita la cantidad de producto de acetato de etilo que resulta de la reacción, debido a que es el primer reactivo que se termina. Así que la reacción ya no puede efectuarse. La cantidad máxima que se podría producir de acetato de etilo con esta cantidad de litros de cada reactivo es 836.44 litros, de acuerdo a estos cálculos. El acetato de etilo tiene propiedades que ayudan a promover el uso en procesos verdes y por lo tanto favorecen el desarrollo sustentable. El acetato de etilo es más amigable con el ambiente porque es totalmente biodegradable y sus residuos son agua y dióxido de carbono. No es una molécula corrosiva, no es cancerígena y no afecta a la capa de ozono. Es reconocido como GRAS, es decir, una sustancia segura. Además de ser amigable con el ambiente, sus características facilitan en los procesos que se llevan a cabo en las industrias y tiene muchas aplicaciones. Esta sustancia ha sido aprobada por la FDA como un farmacéutico y aditivo alimentario. Además,
Es elegido como un solvente más limpio porque sustituye lo que es los clorados, el éter de petróleo o el hexano. ¿Crees que existe alguna otra forma de favorecer la producción de acetato de etilo? Sí, esto es posible debido a la investigación que nosotros realizamos en donde nos basamos. El estudio es de estrategias de reacción para la producción de acetato de etilo en un caso de desplazamiento en equilibrio, en donde mencionan que al cambiar la temperatura beneficiará la producción del acetato de etilo, en donde resaltan, y cito, a diferentes temperaturas de operación, de esta manera es posible obtener diferentes valores de conversión alcanzada en cada uno de los procesos planteados. Más adelante en la investigación resalta que la influencia de la temperatura, el aumentar las concentraciones de los reactivos y el uso de catalizadores beneficiará la velocidad de la reacción y en consecuencia la producción del acetato de etilo. Tomando en cuenta el principio de ley de Chatelier y sabiendo que la reacción del acetato se comporta como una reacción exotérmica, se debería disminuir la temperatura y mantener la presión constante, ya que esto favorece la reacción exotérmica y esta al desprender calor tendrá que aumentar la temperatura, por lo que el equilibrio se desplazará en sentido directo y en consecuencia beneficiará a la producción y a la reacción. Lo siguiente es la influencia respecto a la presión, el volumen y los catalizadores. De acuerdo con la ley de Chatelier, cuando se aumenta la presión y se disminuye el volumen, el equilibrio de la reacción se desplazará en el sentido que se disminuirán los moles del gas a fin de disminuir la presión a la que se encuentran estos. Cuando se disminuye la presión y se aumenta el volumen, el equilibrio se desplazará en sentido para que aumenten los moles de gas con el fin de aumentar la presión total. Agregando a esto, si el equilibrio de la variación del número de moles es nulo, la variación de la presión no influye sobre en sí mismo. Posteriormente, al añadir el catalizador, la reacción en estado de equilibrio, este no se modificará, pues el catalizador influye igual en ambas reacciones, directa e inversa del proceso reversible en un equilibrio, pero el fin del catalizador es alcanzar el estado de equilibrio con mayor rapidez, así que este va a favorecer a la reacción. Por último, podemos ver que la presión y el volumen, los cuales tienen una relación inversamente proporcional, esto siempre y cuando se cumpla que la temperatura se mantenga constante y listo. Para finalizar, podemos ver que la relación de la presión y el volumen son inversamente proporcionales, siempre y cuando se cumpla con la característica de que la temperatura se mantenga constante en este principio. Eso fue todo para responder esta pregunta y Considero que este análisis de esta molécula fue de mucha utilidad para nuestro aprendizaje, ya que aprendimos sobre distintos conceptos de química y lo empleamos en este análisis. También lo de la química verde fue de mucha pertinencia, ya que desconocía yo de todas estas moléculas y pues que existe una alternativa que ayuda al desarrollo sustentable. creo que es interesante adentrarnos más a la química con por ejemplo, en mi caso fue con los principios de ley de Chatelier y conocer las relaciones que tiene la presión, el volumen, los catalizadores, la importancia de conocer todos estos, ya que en nuestra vida profesional estos conceptos pueden ayudarnos a tener un mejor desarrollo en nuestras materias futuras y probablemente en un ambiente laboral puede que estos conceptos nos ayuden a salir de alguna situación problemática o desastrosa.